Hola, hola chicos, gusto en saludarlos otra vez. Voy a grabar, estoy grabando este video para ir revisando punto por punto los ejercicios que corresponden con esta semana. Acuérdate que son 4 clases y por lo tanto son 4 ejercicios, ¿ok? Te puse todas las indicaciones en Google Classroom, qué es lo que tenías que hacer, qué ejercicios había que contestar, los que son en el libro, los que son en la libreta. Eh, ¿Y cómo los tienes que mandar? Lee muy bien las instrucciones. Hay que tomarle foto al libro o la libreta. Hay que ponerle en el libro tu nombre. Luego tomarle foto, que aparezca en la foto el número de página y tu nombre. Y luego ya que tengas todas tus fotografías listas, vas a mandar 4 correos. Donde dice trabajo 1, las fotos de ese trabajo 1 las vas a juntar en el mismo correo, y luego el 2, luego el 3, luego el 4, ¿no? Tengo que recibir entonces, como dice ahí en las instrucciones, 4 correos. De cada uno de ustedes debo de tener 4 correos esta semana, ¿ok? Dice también en el asunto que pongas el número de trabajo, si es el número 1, 2, 3 o 4, y en la redacción del correo que pongas tus datos, tu nombre completo, el grado, el grupo, y si hay algún comentario que tengas que hacerme respecto a tu trabajo, pues ahí lo vas a poner, ¿ok? Y lo vas a mandar al correo que ya hemos dicho 1000 veces, al de siempre, porfiriodíaz1915 @gmail.com, ¿sí? Ok, entonces empezamos. Empiezan las actividades en la página 75, ¿ok? Si alguno de ustedes ya lo tiene, porque acuérdate que al final estábamos que el profe Bruno y la profe Citlali y luego yo y así, y fue medio revoltoso, ¿no? Si alguien ya lo tiene, no importa, o sea, está bien, tú ya trabajaste en eso, le tomas la foto igual y lo vas a mandar porque son tus evidencias, ¿no? Si no lo tienes, entonces hay que contestar. Y entonces en la página 75 dice el desarrollo, que leas en los contenidos, acuérdate que los contenidos están en la parte de atrás del libro, que leas en los contenidos el tema de guerra y religión y contestes, completes los puntos que salen ahí, ¿no? Él generó rivalidades entre los reinos, bla, bla, bla. Acuérdate que los grupos indígenas ya habíamos dicho que no tenemos que tener esta idea que los grupos indígenas eran hippies, ¿no? Que todos se amaban y amaban a la tierra y a los animalitos y cantaban y danzaban y bla, bla, bla. No. Los grupos indígenas en ese tiempo se mataban. O sea, había guerras, se enfrentaban todo el tiempo, todo el tiempo tenían que estar preparados para pelear y las guerras eran no nada más por territorio, la defensa del territorio, sino también, acuérdate, por los sacrificios, ¿no? Así que eran tiempos muy bélicos, muy violentos, ¿sí? Entonces ahí vas a leer ese tema y vas a contestar, por ejemplo, el militarismo fue difundido por quiénes eran cuál cultura fue la que desarrolló una milicia más importante o más imperial, pues ahí lo vas a poner, ¿no? La guerra y la religión están entrelazadas, porque acuérdate que las guerras muchas veces eran por sacrificios, como dijimos, y eso tiene que ver con la religión, ¿no? Hago guerras porque a lo mejor no necesito ganar más territorio, pero sí necesito capturar prisioneros para sacrificar, a hacer sacrificios a los dioses. Así que guerra y religión están pegadas, no están entrelazadas. No se concibe una guerra sin la ayuda, por ejemplo, de los dioses, y tampoco la religión se da por sí sola, sino que la guerra es un instrumento para poder conservar los sacrificios y que los dioses sigan estando vivos, ¿no? Acuérdate que una diferencia fundamental entre la relación de los indígenas de estos tiempos con sus dioses, a diferencia de la relación que tenemos ahora nosotros con nuestros dioses, los dioses de ellos dependen que los humanos les den de comer, ¿sí? Entonces nosotros no. En cualquier religión de las que tú puedes conocer ahora o la que practiques, etcétera, Dios existe sin necesidad de que tú le des de comer, ¿verdad? Nosotros
no decimos, ay, pues ahora le voy a hacer tal comida a mi Dios, no se usa, ¿no? Pero en ese tiempo sí, en ese tiempo había una relación de necesidad de bidireccional, o sea, los humanos necesitamos a los dioses porque sobre todo el dios del sol que necesitamos que salga el sol porque si no nos morimos, el dios de la siembra, el dios de bla bla, necesitamos que exista ese dios, pero resulta que ese dios necesita que nosotros le demos de comer. Entonces, hay una relación muy fuerte de dependencia entre los hombres y los dioses. Por eso la guerra es un instrumento, entonces, para poder hacer para poder corresponder con esa obligación que tenemos de llevarles lo que ellos nos piden, ¿no? Si el dios pide 50 corazones, pues entonces hay que buscarlos y eso no es fácil que los encuentres en voluntarios, entonces había que capturar prisioneros en las guerras floridas y todo lo demás, ¿no? La guerra y la religión, entonces como lo vas a leer ahí, son aspectos que están integrados, ¿no? No se concibe uno sin el otro. Y luego en el punto número 3 dice, indica si las siguientes aseveraciones son verdaderas o falsas. Por ahí va a hablar de los chichimecas. Los chichimecas, tú vas a leer eso, solamente estoy como explicando un poco, ¿no? Los chichimecas se les llama así a los del norte. Acuérdate que los mesoamericanos, el área de Mesoamérica es el área central de México. Los chichimecas son los que están en el norte, por allá por Chihuahua, en general le llaman así a los del norte, ¿no? Y habían migraciones, entonces tanto mesoamericanos subieron como chichimecas bajaron. Entonces ahí hay un intercambio cultural importante. La primera pregunta tiene que ver con si los chichimecas que bajaron, o sea, los que migraron hacia el sur, hacia Mesoamérica, si adoptaron aspectos culturales de los mesoamericanos, tú ahí lo vas a contestar, ¿sí? Y luego, los contingentes de guerreros se disfrazaban de águilas, jaguares o coyotes para evitar que les asignaran un culto religioso. Los disfraces tienen más bien que ver con la idea, ya lo habíamos platicado en clase, que si yo mato un jaguar y me pongo su piel como el cadáver del jaguar, me lo pongo como ropa, como una segunda piel mía, yo adquiero los poderes de ese animal, ¿no? Acuérdate que ellos decían, por eso vemos muchas imágenes de ellos que están con las cabezas de los jaguares aquí como cascos o están pintados o están con las pieles de los animales, porque la creencia es que tú absorbes el poder del animal que mataste, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que se los pone. Y luego dice, los grupos de guerreros iban de un territorio a otro para garantizar la paz entre los distintos reinos. Bueno, tú vas a, o sea, lo acabamos de decir, para garantizar la paz, no lo creo, ¿no? Entonces lo vas a leer ahí y vas a contestar esos puntos, ¿no? Los grupos de guerreros más bien defienden el territorio, si bien no había una línea así que dijera aquí es México y aquí es Estados Unidos, aquí es México y aquí es Guatemala, no había una línea clara. Ellos sí tienen territorios de dominación, ¿no? Ellos sí saben decir, bueno, hasta las montañas estas, pues hasta ahí domino y puedo andar libre, ¿no? Como cuando, si viste la del Rey León, cuando el Simba le dice que si todo es suyo, algo así, y él le dice hasta donde toca la luz, hasta ahí puedes andar. Y es algo parecido, o sea, no es un límite que esté bardeado, que esté marcado, ni nada de eso, pero sí ellos saben distinguir qué tanto puedo recorrer sin tener peligro, ¿no? Y hay que defenderlo porque acuérdate que los recursos están escasos a veces, no en todas partes había agua, no en todas partes la tierra era fértil, así que si tú encontrabas un lugar donde habían algún río, algún cuerpo de agua, laguna, lo que sea, pues había que defender ese lugar, ¿no? Porque el hambre hacía que también se pelearan bastante. Y luego, otro punto es que si ya tienes construida tu ciudad, pues no vas a dejar que venga otro grupo y se ponga a vivir en tus casas, ¿no? O sea,
básico, los guerreros defienden el territorio, pero también buscan expandir el territorio. Acuérdate que son imperios, así como cuando se habla de los imperios, el imperio de Inglaterra, el imperio francés, o sea, son imperios también los de ellos. Y quiere decir que se busca, acuérdate que el imperio es expandir el territorio, ¿no? Entonces eso es lo que también están buscando. Y luego dice el punto número 4, que hagas el mapa, pues eso lo vas a hacer con la información que vas a leer ahí. En la libreta dice, vas a buscar, imprimir o dibujar, como tú quieras, a Huitzilopochtli, ese que es el dios de la guerra. Pero quiero que cuando lo busques también los elementos del dios. El dios Huitzilopochtli está en un códice, entonces no agarres imágenes hechas por aficionados donde sale Huitzilopochtli así todo fuerte y con cuerpo de humano y bla bla, esos no son. Busca el original, por decirlo así, el de los códices, ¿no? Que está súper nacho, acuérdate que están en miniatura los dibujos, los dibujos de los cómics, los cómics, de los códices son tú dijeras los monitos estos que están así como de perfil, ¿no? Esos son los que quiero que veas. Y ahí vas a ver que está súper nacho y está tomando con la mano un objeto que tú vas a poner qué es y qué quieren decir los elementos de ese dibujo, ¿no? Y vas a escribir una reseña, una mini biografía. Acuérdate que cuando hablamos de biografías, no queremos saber datos que no sirven para nada. ¿Quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? ¿Quién es Huitzilopochtli, el dios del sol y de la guerra? ¿De qué cultura es? ¿De la maya, de la mexica, de la olmeca? ¿De cuál es? ¿En qué años empieza a aparecer esta figura? ¿Antes de Cristo, después de Cristo, en el siglo XX, en el siglo qué? ¿Cuáles son los sacrificios que se le hacían a este dios? Ese tipo de información es la que debe haber en una biografía de un dios mesoamericano, ¿no? Y luego, esto pues es en tu libreta y le tomas la foto. Punto C punto C, la biografía y ya está. Trabajo número 2. En la libreta vas a contestar basándote, vamos a ponernos aquí en el libro en la página 76, basándote en lo que lees en la página 76, vas a contestar las preguntas que te puse ahí. Acuérdate que este tema ya lo vimos. La matanza al Templo Mayor se refiere cuando vimos la conquista. En una clase te expliqué que estaba Hernán Cortés y todos sus guerreros como invitados en el Palacio Moctezuma, porque Moctezuma los había invitado y que habían ya llevado meses viviendo ahí y que en ese tiempo ellos habían aprovechado para ver todos los movimientos de Moctezuma, ¿no? ¿A qué hora sale? ¿A qué hora se entra? ¿A qué hora se duerme? ¿Quién es a quién manda? ¿Quién es su capitán? ¿Quiénes son sus mejores soldados? ¿Cómo se mueven? Si hay salidas por donde pueda escapar. Ellos vieron todo, los españoles vieron todo eso, aprovechando pues la ingenuidad de Moctezuma que ahí los tenía dentro. Y en una de esas le hablan le avisan a Hernán Cortés que viene Pánfilo de Narváez por él para llevárselo preso, porque acuérdate que dijimos que Cortés se vino sin permiso de la reina a conquistar esas tierras y él no tenía que haber subido, ¿no? Entonces le dicen, no, pues que vienen por ti, que no sé qué, y Hernán Cortés le dice a Pedro de Alvarado, cuídame que el changarro porque voy a bajar a ver qué trae este tipo, ¿no? Los barcos llegaban a Veracruz, entonces él se va para allá, y en lo que se va es cuando dijimos que se hace todo el cochinero, ¿no? Pedro Alvarado dice, no, pues ahora es cuando, y me llevo el crédito, le quito el crédito a Hernán Cortés, y como había una fiesta, pero que te acuerdes, de los jóvenes guerreros, él sabía que iban a estar, número 1, juntos los soldados, todos en un solo lugar. Número 2, desarmados, porque era una fiesta, no están peleando. Y número 3, pues de sorpresa, porque como están en una fiesta y no esperan que los españoles los ataquen, pues iba a ser un ataque sorpresa. Así que él dice, está como en charola de plata, ¿no?
bandeja de plata. Entonces decide atacar a los jóvenes guerreros y acuérdate que dijimos que fue un sangrerío, que fue muy violento, que se les caían los intestinos de las manos. Ellos lo escribieron, ¿no? Ellos escribieron esas escenas tan sangrientas y al final, aunque fue la noche triste porque los mexicas, después de ver tanta agresividad de los españoles y de todo, lograron en esa noche ganarles una batalla, ¿no? Se juntaron, matan a Moctezuma después que llega Hernán Cortés, bla, bla, y ganan una batalla nada más. Entonces a eso se le conoció como la noche triste, todo esto ya lo vimos. Después ya sabemos que regresa, meses después regresa Hernán Cortés, pero ahora sí trae lo que dijimos que le dio la victoria, que eran ¿qué? Los barcos con cañones y ahora sí, ¿a dónde vas? Para ningún lado te puedes hacer. Y lo sitió, ¿verdad? Que estaba la isleta y lo sitió con los cañones, ya no se pudieron mover y que ahí se empezaron a morir de hambre porque los duraron meses ahí, ¿no? Esa es la matanza del Templo Mayor, cuando mata a Pedro de Alvarado, manda a matar a los jóvenes guerreros. Entonces, dicen las preguntas, describe cómo era la situación entre españoles y mexicas, o sea, eran amigos, se tenían miedo, ¿cómo era? Moctezuma al principio pudo haber creído que se trataba de las profecías, ¿no? Pero es muy obvio que después se da cuenta que no es un dios Hernán Cortés. Sin embargo, ya está muy temeroso de lo que puede hacer Hernán Cortés, así que lo tiene viviendo en su palacio, ¿no? Era una relación a lo mejor tensa, porque tienes al enemigo en tu casa y no sabes si va a actuar, cuándo va a actuar, o qué es lo que quiere, ni siquiera sabes, ¿no? ¿Cómo era entonces la situación entre ellos dos? No era una relación cordial, genuina, ¿no? Era una relación más bien de temor por parte de los mexicas, sobre todo de su Tlatoani, y una relación también por parte de los españoles de aprovecharse de esa ingenuidad de Moctezuma, ¿no? También, y de ese temor que ellos sabían que causaban. Porque acuérdate que dijimos, a los mexicas les daban miedo los cerdos. O sea, cuando llegaron los cerdos, los mexicas se desmayaron del miedo, porque ellos nunca habían visto un animal así. Y cuando los caballos llegaron, se volvieron a desmayar, porque nunca habían visto un caballo. Y cuando el caballo se levantaba a relinchar, se volvían a desmayar. O sea, cuando sonaba un balazo, se volvían a desmayar. Y cuando había un caño, pues imagínate. O sea, puede ser que no tuvieran en realidad mucho poder porque los indígenas, los mexicas, eran mayoría, pero sí tenían elementos que a ellos los confundía y les daban miedo, ¿no? Y luego, bueno, tú vas a poner ahí esa relación. Luego dice, a ver, ¿dónde estoy? Ya me perdí. Describe el ritual a Huitzilopochtli, ahí viene en la lectura, entonces ahí vas a poner qué es lo que hacían para prepararse para la guerra, en este caso con el dios de la guerra que es Huitzilopochtli, ¿no? Y menciona 3 acontecimientos que motivaron a los mexicas a comenzar la guerra, o sea, pues para empezar los matan a los jóvenes guerreros que eran además el sector de la población más amado por ellos, ¿no? Porque son los que los defendían, así que matan al sector poblacional que ellos más quieren, pues claro que quieren venganza. Y luego se empiezan a dar cuenta qué es lo que quieren los españoles, que no quieren nada más tomar algo e irse, como Moctezuma pensó, por eso le daba muchos regalos, porque decía, a lo mejor si le doy muchos regalos se va a ir. Pero ellos empiezan a ver que no se va a ir, que al parecer se quiere quedar, y entonces eso también es otro motivo de disgusto, ¿no? Y en general los abusos que empiezan a ver, acuérdate que a veces ponían a los perros a perseguirlos, como hemos visto, no sé si tú has visto, que pasa en películas que hablan sobre la esclavitud africana, que el ponen, se llama aperreamiento, le llaman, que es cuando los perros los persiguen para matarlos, ¿no? Y eso también se practicó en la Nueva España. Entonces, después de ver tanta violencia y abuso por parte de ellos, pues era obvio que quisieran defenderse, ¿no?
¿Por qué los mexicas sí y por ejemplo los tlaxcaltecas no? Bueno, ya lo hemos dicho, porque los mexicas eran un imperio, eran los poderosos, eran los que le cobraban a los tlaxcaltecas. Entonces, los tlaxcaltecas lo que querían era quitarse encima a los enfados de los mexicas, a los abusivos de los mexicas, y nunca se imaginaron que les iba a salir peor la cuenta con los españoles, ¿no? Luego dice, basa tus respuestas en la página 76, ya dijimos. Trabajo número 3, resolver los puntos de la página 77, lo del desarrollo. 77, desarrollo, aquí está. Que es un cuadro, vas a leer en los contenidos reinos, que dice reinos indígenas antes de la conquista, y vas a contestar el cuadro. Esto es porque a veces como el programa que tenemos de historia para todas las escuelas, nada más siempre hace énfasis en el imperio que es el imperio mexica, ¿no? Pero eso no quiere decir que fuera el único, había muchos reinos, muchos reinos, ¿no? Y entonces ahí te das cuenta de la diversidad de reinos que existían, no nada más estaba el mexica es uno de cientos de reinos más, ¿ok? Tú lees la lectura, haces la lectura, perdón, y contestas el cuadro ese, que es nada más diferenciar, te está pidiendo el reino de Oaxaca, completar el reino de la región del centro y te pone unas características para que tú veas a cuál reino se refiere, ¿ok? En el punto número 3 dice ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos. En tu libreta hay una cronología de la conquista que me parece que te puede servir mucho porque prácticamente es lo mismo que te está poniendo ahí. Esos puntos creo que ya te los di, o la mayoría, en la cronología que escribimos nosotros en el salón. Que había llegado Hernán Cortés y había fundado Veracruz, cuando Moctezuma le manda los regalos a Cortés, cuando hacen pacto los españoles con los totonacos, cuando invaden Tenochtitlan. O sea, esos puntos ya los vimos en esa clase, realmente no es un tema nuevo. Y puede que la mayoría de esos puntos estén en el apunte que hicimos en clase, ¿sí? Y luego, ¿cuál es la otra? Página... hay que buscar a Pedro de Alvarado, así como buscaste a Huitzilopochtli, pusiste su biografía y eso. Bueno, hay que buscar quién fue Pedro de Alvarado, que ya dijimos que fue el responsable de la matanza de los jóvenes guerreros, ¿no? Era un militar que venía con Hernán Cortés y pues es el que detona todo el conflicto al levantar esa orden en la fiesta de los jóvenes. Esa es su participación, pero hay que escribirla bien completita, ¿no? Y Pedro Alvarado, ¿cuál fue su papel? Y el último trabajo de la semana, el trabajo número 4, es un ponte a prueba. Acuérdate que cuando se cierra trimestre viene un ejercicio en tu libro que se llama ponte a prueba, que son unas preguntas que hay que contestar como si fuera un examen, pero no es un examen, es un ejercicio, ¿no? Entonces ahí no tienes que hacer ninguna lectura ni investigación ni nada, simplemente contestar esas preguntas, tomarle foto igual y mandarle. Bueno, esos son los trabajos que tienes que hacer esa semana. Si hay dudas, pues escríbemelas en los comentarios. Lee bien las instrucciones, sigue al pie de la letra las instrucciones, por favor. No quiero estar regresando correos porque no cumplan con las instrucciones, porque no los voy a revisar. Tienes que seguir instrucciones, ¿sí? Pon bien las fotos, que estén bien enfocadas, que se distinga el contenido. Me han mandado fotos que están todas movidas, que seguro ustedes no distinguen y creen que yo sí. Pues no se distinguen. Entonces tómalas bien. Que yo no tenga que girar la fotografía, porque es mucho tiempo perdido en el Google. No es como cuando te las mandan por Face o algo y le das girar y ya rápido. En el correo no es así. Tardo mucho en girar una fotografía. Entonces, por favor, mándalas en la posición correcta, ¿sí? Estoy los perros ahí afuera.
¿Qué más? Creo que nada más. Si hay dudas, te digo, me las escribes ahí abajo y pues es todo, ¿no? Espero que estén bien, que no salgan, síganse cuidando mucho. Ya al parecer nos vamos a ver en junio, así que todavía queda un poquito más de trabajo en clase, en casa, perdón. Pues hay que echarle ganas, ¿no? Trata de hacer tus trabajos a tiempo, que no se te junte todo. El lunes ya te voy a dar los otros 4 trabajos. Acuérdate que son 4 clases, son 4 trabajos, para que no hagas que todos se te junten, ¿no? Hazlos con tiempo. Y pues nada, saludos, cuídate y pues nos vemos pronto, al menos en otro video nos vamos a ver pronto, ¿ok? Bye bye, cuídate.